Un saludo a todos los participantes y a su facilitador. En la clase anterior les dejamos propuesto una actividad independiente, consistente en investigar cuáles son los gases que forman la atmósfera terrestre. Estoy seguro que ustedes dieron respuesta mencionando muchos gases que forman esta capa protectora. Y sin duda no dejaron de mencionar al dioxígeno y al dióxido de carbono. Precisamente, nuestra clase de hoy va a tratar sobre estas sustancias y la relación que tienen con muchos procesos de la vida diaria. Les propongo ver el título del tema de nuestra clase de hoy. Lección 3 de la unidad 2, dioxígeno y dióxido de carbono. Una vez anotado el título de la clase de hoy, les propongo trasladarnos al laboratorio donde vamos a realizar un experimento. Bien, ya estamos aquí ante el aparato con el que vamos a obtener la sustancia dioxígeno. Quiero describirles este aparato. Consta de un soporte universal que ustedes ya conocen, una pinza para tubo de ensayo, el tubo de ensayo que está inclinado, un tapón que tiene un orificio en el medio y que se llama tapón monogradado, el cual está atravesado por una varilla de vidrio que está conectada a un tramo de goma que llega a este recipiente que tiene agua. En el recipiente hay un tubo de ensayos que está lleno de agua. Dentro del tubo de ensayos que está en la pinza hay una sustancia que también conocen ya, que es el permanganato de potasio. Y el experimento va a consistir en calentar el permanganato de potasio con el objetivo de obtener la sustancia dioxígeno y posteriormente mostrar o comprobar algunas de sus propiedades. Dispongo también de un quemador de gas, el cual voy a encender en este momento. Abrimos la llave y tenemos ahí la llama, la cual regulamos. Y comenzamos a calentar la sustancia que está en el tubo de ensayo flameando. Flameamos el tubo de ensayo con la llama. Quiero que presten atención a la salida, es decir, al tubo que está de vidrio que está dentro del agua, por donde va a salir un gas. Fíjense ahora. Está saliendo algo, hay una burbuja, eso indica que está saliendo un gas, que puede ser aire que estaba en el tubo de ensayo, pero ya ha pasado un tiempo, colocamos el tubo de ensayo con agua en la boca del tubo colector, donde estamos recogiendo el gas, y fíjense ustedes cómo el agua va siendo desplazada del tubo de ensayos. Es evidente que se está obteniendo una sustancia gaseosa y que no se disuelve en el agua, puesto que la desplaza del tubo de ensayo donde está contenido. Fíjense ahora. Y entonces ahora tenemos ya, quitamos la llama, sacamos el tubo de prendimiento, apagamos el quemador
Y tenemos aquí dentro del tubo de ensayo una sustancia gaseosa que ha desplazado toda el agua del tubo de ensayo que estaba lleno de ella. Lo sujetamos con una pinza para hacer entonces ahora un experimento. Voy a volver a encender el quemador para auxiliarme y voy a disponer de una astilla de madera. Primero, antes de la astilla de madera, quería que observaran el aspecto de lo que hay en el tubo de ensayo. Fíjense. En el tubo de ensayo que está lleno hay una sustancia gaseosa. Estoy poniendo el tapón para que esa sustancia gaseosa no escape. Ya está el tapón colocado. Ponemos ahora en esta posición el tubo de ensayo. Dispongo de una astilla de madera que voy a encender con la llama del quemador. Fíjense la llama. Y voy a apagar la llama y colocar esta astilla dentro de lo que hay en el tubo de ensayo. ¿Observaron? Fíjense cómo se aviva la combustión. Este experimento que acabamos de hacer nos indica que el dioxígeno, que es lo que hemos obtenido en este caso, es una sustancia comburente, de lo cual vamos a hablar posteriormente. Una vez concluido el experimento, pasemos a ver una tabla que nos muestra las propiedades de este gas que es el dioxígeno. El dioxígeno es una sustancia gaseosa, incolora y muy poco soluble en el agua. El dioxígeno aviva la combustión. Es un comburente. Un comburente es una sustancia que permite la combustión de un material que se quema en él, el combustible.
Y los combustibles son materiales que están relacionados con nosotros en la vida diaria y que satisfacen nuestras necesidades, aunque muchas veces contaminan nuestro medio ambiente, específicamente nuestra atmósfera. Veamos algunos ejemplos de estos combustibles. Llamo la atención a un combustible de los que está planteado en nuestra lámina, la glucosa, y posteriormente veremos dónde es que se produce fundamentalmente para la vida la combustión de esta sustancia. Una vez que terminen de anotar estos ejemplos de combustible, les propongo regresar al laboratorio donde vamos a realizar otro experimento. En el laboratorio, esta vez con el objetivo de obtener la sustancia dióxido de carbono. Al igual que cuando hicimos en el caso del dioxígeno, tenemos el soporte universal, tenemos la pinza. Aquí tenemos un útil que es un balón con tubuladura. Esa tubuladura permite la salida de algún gas que se obtenga durante la reacción. En la parte superior del balón va a tener el embudo de seguridad. Nosotros vamos a hacer reaccionar el carbonato de calcio en piedras que se encuentra en el balón con el ácido clorhídrico, que es una disolución ácida. Miren el aspecto que tiene, que está en este vaso de precipitado. El objetivo del embudo de seguridad es que, como aquí se van a producir gases, en caso de que la presión aumente mucho, no se produzca una explosión. Si la presión aumentara mucho, el embudo de seguridad por él saldría líquido hacia arriba y evitaría una explosión, que es un accidente peligroso y lamentable en un laboratorio. Aquí en la cubeta tengo un tubo de ensayo, al igual que hicimos con el dioxígeno, lleno de agua, y un tubo de desprendimiento que viene unido a esta goma para recoger el gas que se va a desprender. Procedamos. ¿Vieron cómo sale el gas? Y primero lo que sale, por supuesto, es el aire que está en todo el entorno. Ya una vez, suponiendo que salió el aire, coloquemos el tubo de ensayo en la tubuladura, en el tubo de desprendimiento, y miren cómo también se desplaza el agua, comprobando esto, que hemos obtenido un gas insoluble en el agua. Miren ahora, cuando añada un poquito más, y miren cómo funciona el embudo de seguridad. Miren, el burbujeo indica que el tubo de ensayo está completamente lleno del gas. Fíjense además el movimiento del líquido dentro del tubo de seguridad. La presión que está aumentando aquí adentro hace que suba parte del líquido, y como tenemos aquí una especie de válvula abierta, no se produce la explosión. Una vez terminado este experimento, retiramos el tubo del tubo de desprendimiento y recogemos el gas obtenido. Lo tapamos y observamos su aspecto. Aquí dentro del tubo de ensayo tienen un gas, y como observan es incoloro.
igual que hicimos en el caso anterior, vamos a probar si este gas es un comburente. Si es un comburente, debe avivar la llama cuando yo introduzca un objeto de madera encendido dentro de él. Vamos a sujetarlo con la pinza, igual que hicimos en el caso anterior. Encendamos una llama, la acercamos al tubo y observen esto. Al contrario de lo que sucedió cuando teníamos el dioxígeno, al añadir un objeto ardiente y colocarlo dentro del gas que hemos obtenido, se extingue el fuego. Quiere decir que este gas que hemos obtenido no es combustible y tampoco es comburente. No es un comburente como el dioxígeno, no permite la combustión y tampoco es un combustible porque él no se quema. Fíjense que no hay ningún tipo de producto. Una vez terminado este experimento, pasemos a ver una lámina con las propiedades de este gas dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una sustancia gaseosa, incolora y muy poco soluble en el agua. El dióxido de carbono es una sustancia incombustible e incomburente. No combustiona ni permite la combustión de otras sustancias. Le damos un tiempo para que puedan anotar. Y ya estudiamos propiedades del dioxígeno y el dióxido de carbono. Este último gas, dióxido de carbono, es una sustancia que no es combustible ni es comburente. Ya esto lo habíamos recalcado en las láminas anteriores. El dióxido de carbono se aplica en la extinción de incendios y en muchos extintores se encuentra esta sustancia. Él separa el combustible que se está quemando en un fuego, por ejemplo,
del dioxígeno del aire, que es el comburente. Como él ni se quema ni permite la combustión, el fuego entonces se extingue. El dioxígeno, por el contrario, cuando una sustancia está ardiendo y hay dioxígeno por los alrededores, el fuego se aviva, es decir, se produce con más facilidad. Pero estas dos sustancias solamente se aplican en esto. Hay unas aplicaciones fundamentales de estas dos sustancias. Les propongo ver la lámina siguiente. ¿Por qué llamamos a estas dos sustancias, dioxígeno y dióxido de carbono, gases de vida? Hay una pregunta y no tenemos todavía la respuesta, pero la respuesta a este interrogante ya la hemos esbozado en clases anteriores. Les hemos dado algunas pistas para poder responder lo siguiente. Veamos una lámina. La reacción química total o global del proceso respiratorio en plantas y animales puede representarse por la ecuación química siguiente. Ya esta ecuación la conocemos. Glucosa reacciona con el dioxígeno, produce el dióxido de carbono y produce agua. Fíjense cómo en esta reacción en que están presentes como reaccionante el dioxígeno y como producto el dióxido de carbono, es un proceso que está relacionado con la vida, específicamente con el proceso respiratorio. Estamos ya dando respuesta en parte a por qué estos dos gases se les denomina también gases de vida. Hago énfasis en esta ecuación porque vamos a ver otra que tiene también que ver con estos gases posteriormente. Durante este proceso se consume dioxígeno y se libera dióxido de carbono. Dicho de otra forma, el dioxígeno se gasta y producto de esa reacción se forma una nueva sustancia que es el dióxido de carbono. Ahí tenemos la importancia de este proceso, pero hay otro proceso también muy importante al que hemos hecho referencia en otras ocasiones y que seguiremos estudiando en el desarrollo de nuestro curso. Este proceso es la fotosíntesis. Veamos una lámina
sobre este aspecto. La reacción química total o global de la fotosíntesis puede representarse por la ecuación química siguiente. En las plantas verdes, donde existe el pigmento clorofila, el dióxido de carbono reacciona con el agua en presencia de la luz y después de varios procesos bastante complejos se obtienen al final azúcares, específicamente la glucosa, y se obtiene también dioxígeno. Fíjense que en esta reacción, al contrario de la que vimos anteriormente, que es la respiración, el dióxido de carbono se consume y se libera el dioxígeno. Por tanto, cuando una planta está realizando este proceso, nos da o nos produce, además del azúcar o los azúcares que se forman, el gas dioxígeno. Me parece que con estas explicaciones, con estas láminas que ustedes han observado, hemos dado respuesta a por qué estos dos gases, dioxígeno y dióxido de carbono, son denominados gases de vida, fundamentales para el desarrollo en determinados procesos de los seres vivos, animales y plantas. Después de haber concluido esta parte de nuestra clase de hoy, les propongo algunas curiosidades. La presencia de dióxido de carbono en la sangre estimula la respiración. Por esa razón, se le añade dióxido de carbono al dioxígeno o aire ordinario en la respiración artificial y a los gases utilizados en la anestesia. Quiero hacer también una observación. El dióxido de carbono puede ser beneficioso en determinadas cantidades. Recuerden que siempre hay una medida. En exceso es perjudicial para la salud. Sin embargo, fíjense ustedes qué interesante que en una proporción determinada sirve incluso para fines médicos.
saben ustedes que además de esta curiosidad que hemos planteado en la lámina, yo les traigo otra. Se dice que el dioxígeno es un comburente y que es el comburente por excelencia. Y eso es verdad. El dioxígeno aviva o mantiene la combustión, pero no es el único comburente. Por ejemplo, la sustancia dicloro, de la cual hemos hablado anteriormente, también es una sustancia comburente. Y es muy probable que en cursos posteriores nosotros podamos ver este experimento. Ahora les propongo, después de haber concluido con el desarrollo de todas estas actividades, comprobar lo que hemos aprendido en el día de hoy. El dioxígeno y el dióxido de carbono son dos gases fundamentales para la vida de plantas y animales. Para que se produzca la reacción de combustión, se necesita un combustible y un comburente. El dioxígeno es un excelente comburente. El dióxido de carbono es un gas no combustible y no comburente.
Y yo les hablaba también en clases anteriores que una de las cuestiones fundamentales de la ciencia es conocer las sustancias y conocer sus propiedades. Muchas veces estamos rodeados de sustancias que no las conocemos porque precisamente no hemos profundizado en su estudio. En la clase de hoy obtuvimos el dioxígeno en el laboratorio y obtuvimos el dióxido de carbono también de forma experimental. Sin embargo, el oxígeno estamos cansados de tratar con él. No lo vemos porque es un gas incoloro, pero forma parte del aire, tal como ustedes investigaron con el estudio independiente de la clase anterior. Y el dióxido de carbono, aunque lo tenemos en el laboratorio para recogerlo, para ver cómo es, todos los días también estamos en contacto con él. Basta con poner nuestra mano en la nariz y cuando respiremos sentir algo caliente que sale y ahí hay dióxido de carbono, que es el producto final de la respiración. Sin más, quiero proponerles una actividad independiente sobre nuestro encuentro de hoy y que estoy seguro que les va a resultar muy interesante y muy útil. ¿Por qué no debemos mantener plantas durante la noche en la habitación donde dormimos? ¿Por qué decimos que los árboles son los pulmones de los campos y ciudades? Y hasta nuestro próximo encuentro, en que espero continuemos inspirando oxígeno y expirando dióxido de carbono. Hasta entonces.